Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase. El tema que tenemos para el día de hoy es acerca de eh, vamos a hablar sobre las propiedades. Acá voy a corregir un poquito. Propiedades físicas, físicas, físicas de la materia. Ya, de eso vamos a hablar el día de hoy. Esto, ¿no? Propiedades físicas de la materia. Ya, básicamente vamos a hablar el día de hoy sobre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, que son propiedades físicas. Recuerden que una propiedad física es aquella propiedad que es no destructiva, es decir, que para saber acerca de ella no necesito destruir a un cuerpo determinado. Por ejemplo, si yo quiero saber la elasticidad de un hilo, al hilo no lo tengo que destruir, es decir, no lo tengo que quemar, no lo tengo que oxidar, en realidad no lo tengo que destruir. ¿Qué tendría que hacer el hilo? Pues tensarlo. Si veo que su longitud varía, entonces, y luego retorna a su longitud original o inicial, entonces digo que es elástico. Un ejemplo de ello es un cabello. ¿El cabello es elástico? Pues no. ¿Y cómo lo averiguaste? Pues lo jalé un poquito y me di cuenta que no se estira. Entonces no es elástico. En cambio, una liga sí tiene la propiedad de elasticidad porque puedo estirarla, puedo deformarla y luego vuelve a su longitud inicial, a su forma inicial u original. Las propiedades físicas son no destructibles entonces. Una propiedad química sí es destructible. Por ejemplo, el cabello es un combustible. Para saber si el cabello es inflamable, pues tengo que prenderle fuego y luego de haberlo prendido fuego, pues ya lo quemé. Ya no puedo volver a tener el cabello que era antes, por lo que por la propiedad química es destructible. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hoy día no vamos a analizar las propiedades químicas. Hoy día vamos a analizar las propiedades físicas. Las propiedades químicas las vamos a ver la siguiente clase es repaso. Ya más adelante lo vamos a ver entonces esa propiedad química de la materia. A ver, vamos a estudiar dos propiedades, dos tipos de propiedades físicas, las extensivas y las intensivas. Es fácil entender, es fácil entender la diferencia entre ambas. Una propiedad es extensiva si es que para saber de ella, un ratito voy a ver que se esté grabando la clase. Sí, ya, entonces, a ver, una propiedad es extensiva si es que para yo saber de esta propiedad necesito alterar la masa de la sustancia, del cuerpo, ¿no? Mientras que una propiedad es intensiva si es que yo, para saber de ella, no necesito alterar su masa. Es decir, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de masa y además no son aditivas. No es que la masa aumenta, sin embargo la propiedad intensiva no va a aumentar. Tranquilos, tranquilos, ahora vamos a ver una ilustración que nos va a ayudar muchísimo a entender la diferencia. La idea de hacer ciencia no es memorizarse. Fácil es memorizarse y para varios, seguramente varias personas, esto pueden memorizarlo en un ratito, pero lo entendieron. Eso es lo más importante. Así que por favor no memorizamos las propiedades. Les decía, una propiedad intensiva entonces no aumenta cuando aumenta la masa, mientras que una propiedad extensiva sí aumenta cuando aumenta la masa. Es decir, las propiedades extensivas por eso son aditivas, porque se van sumando a medida que la masa también se suma, mientras que las propiedades intensivas no son aditivas, porque a medida que la masa se va sumando, pues las propiedades intensivas no van sumándose, no aumentan para nada. Veamos un caso. Suponiendo, suponiendo que yo tengo aquí 1 litro de agua. Lo voy a hacer de otro color, azul.
tengo en este recipiente 1 litro de agua. ¿Ya? Tengo 1 litro de agua. 1 litro de agua. Este es el recipiente 1 y este es el recipiente 2. Tengo 1 litro de agua. ¿A qué temperatura está el agua? Pues está a una temperatura de 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Entonces tengo volumen y tengo temperatura. Volumen y temperatura. 20 grados Celsius. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más necesito saber? A ver, tengo también eh, densidad. La densidad de este litro de agua es de 1 gramo por cada mililitro. Así se habla la densidad. 1 gramo por mililitro. Es la densidad del agua. 1 gramo por cada mililitro. No, no voy a jugar con la densidad porque es algo que no me van a entender todavía mucho. Vamos a jugar con el color mejor. Entonces, el color transparente. Transparente. Es transparente. ¿Sí? Entonces tengo 1 litro de agua a 20 grados Celsius, color transparente. ¿Ya? Y además de ello, vamos a ver inercia. La inercia tiene que ver con la cantidad de masa. A mayor masa, mayor inercia. Vamos a decir que la inercia que le damos, así miren, I igual, le vamos a dar un valor a la inercia. Y una inercia igual a 1. ¿Por qué una inercia igual a 1? Porque la masa que ellos tienen, así mejor, miren. Empezamos con la masa. Suponiendo que la masa de este litro de agua es de 1 kilogramo. Tengo una masa de 1 kilogramo. Ya está. Entonces, ¿qué inercia le corresponde? Inercia igual a 1. Fíjense cuántas magnitudes estamos estudiando o analizando en el agua. El volumen, la temperatura, la transparencia, la masa y la inercia. Ahora, en el recipiente 2 tengo 2 litros de agua, o sea, el doble, a la misma temperatura, a 20 grados Celsius. ¿Ya? A 20 grados Celsius. Está tan transparente como el recipiente de 1 litro. Tiene la misma transparencia. La masa ya no puede ser 1 kilo, ahora es 2 kilos. 2 kilogramos. Tengo 2 kilogramos. Y la inercia pues es 2 ahora. La inercia es 2. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora es lo siguiente. El contenido de ambos frascos lo voy a vaciar en este tercer frasco, por lo que voy a tener un nuevo volumen. Voy a tener una temperatura que ustedes me irán indicando. Claro, yo me voy a imaginar que me van a indicando. Voy a tener una transparencia. ¿De acuerdo? Voy a tener una transparencia. A ver, un ratito, denme un minutito por favor. Voy a cargar mi tomatodo de agua.
A ver chicos, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos hablando de que le colocábamos estos dos frascos, el contenido de estos dos frascos a este frasco grande. Transparencia, estábamos en transparencia. La masa también, vamos a determinarla. Cuánto es la masa y finalmente cuánto es la inercia. Vamos a agregarle una magnitud más que se llama punto de ebullición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le voy a llamar así, miren, ebullición, ¿ya? Ebullición. La ebullición de este litro de agua es de 100 grados Celsius. La ebullición de 2 litros de agua, pues hervirá también a la misma temperatura, 100 grados Celsius. En realidad no importa cuánta agua tenga, va a hervir a 100 grados Celsius. Ya está. Vamos a darle un valor de transparencia. Por ejemplo, este litro de agua tiene una transparencia de 2. Estos 2 litros de agua no es que vayan a aumentar, va a ser tan igual de transparente como lo era un litro. ¿Sí? La transparencia del agua no depende de la cantidad de agua, dense cuenta de ello. No depende de la cantidad de agua. Bien, ahora les iré preguntando cuánto es la respuesta de cada uno de lo que tengo acá. Cuando yo entonces coloqué el contenido en este recipiente grande, ¿cuánto volumen voy a tener ahora? Pues son aditivos. 1 más 2 es 3. Tengo 3 litros. Fíjense que el volumen es aditivo. El volumen es aditivo. Por lo que la propiedad sería, analícenlo, la temperatura del primer recipiente es 20, del segundo también es 20. ¿Qué temperatura habrá en el recipiente 3? Pues 20 también. Ah, la temperatura no es aditiva. La temperatura no es aditiva. No es que la temperatura aquí ahora va a ser 40. Para nada. No es aditiva. El volumen sí es aditivo, la temperatura no lo es. La transparencia, pues sigue siendo 2. La transparencia no es aditiva. El color no ha cambiado. Si acá era transparente, acá también. Y acá también. No ha cambiado. No es aditivo. 1 kilogramo, 2 kilogramos, acá será 3 kilogramos. La masa sí es aditiva. La masa sí es aditiva. ¿Se están dando cuenta, chicos? Espero que sí. La inercia. La inercia se ve que va aumentando con la masa, por lo que acá la inercia será 3. La inercia también es aditiva, porque depende de la masa. La ebullición de 3 litros va a seguir siendo 100 grados Celsius. No me vayan a decir 200 grados Celsius. No, también sigue siendo 100 grados Celsius, por lo que la ebullición no es aditiva. Chicos, a partir de que si una magnitud es o no es aditiva, yo puedo saber si la propiedad es o no es intensiva o extensiva. Acuérdense que las propiedades extensivas son aditivas, mientras que las propiedades intensivas no son aditivas. No son aditivas. Entonces, una propiedad extensiva viene a ser el volumen, propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque es aditivo. La temperatura es una propiedad intensiva de la materia, porque no es aditivo. La transparencia también es una propiedad intensiva. La masa es una propiedad extensiva. La inercia es una propiedad extensiva. Y el punto de ebullición, una propiedad intensiva. ¿Sí? Estoy seguro que ahora han entendido mucho más acerca de la diferencia de las propiedades extensivas e intensivas de la materia. La idea, como siempre les digo, no es memorizarse los conceptos, es comprenderlos y después de comprenderlos, crearse uno mismo un concepto que por supuesto sea valedero, que sea correcto también, ¿no? Pero creado por ustedes. Así uno entiende y uno se acuerda en el tiempo el porqué de las cosas. Vamos a hacer ejercicios rápidamente. Dice, vamos a crear acá un cuadrito.
Dice, a ver, antes déjenme ver que la clase se esté grabando correctamente. Sí, todo bien. A ver, dice, la propiedad, la propiedad es una característica de la que se puede apreciar sin alterar su estructura interna, la propiedad física, ¿no? Porque en una propiedad física es no destructible, quiere decir que no se altera su estructura interna, ¿ya? Entonces sería una propiedad de tipo física, ya está. Es una característica de la materia, ¿no? Es una característica de la materia. Es una característica de la materia que se puede apreciar sin alterar su estructura interna, mientras que para describir o medir una propiedad química, ¿no? Sería química, acá sería química, debemos destruir o transformar al cuerpo sustancia, por ejemplo, incinerarlo, ¿no? Para ver la inflamabilidad de un líquido, tenemos que prenderle fuego al líquido. Si prende, es inflamable y si no, no es inflamable. Bien, ya está. Pregunta 2. Dice acá, el olor, el color, ¿son propiedades? ¿Qué tipo de propiedades son el olor, el color? A ver, el color, si yo tengo en una jarra un líquido verde y en otra jarra tengo también otro líquido, o sea, el mismo líquido de color verde, si yo ambos contenidos lo vacío a una jarra grande, ¿el líquido ahora se hace más verde? Pues la respuesta es no. El líquido sigue siendo tan verde como lo era cuando había en menor cantidad. Por lo tanto, el olor, el color son propiedades de tipo intensivas, es decir, no son aditivos. Inten son propiedades intensivas, ¿ya? El olor, el color, el sabor son propiedades de tipo intensivas, debido a, debido a, debido a que no son, no son aditivos, no son aditivos, es decir, su valor, su valor no varía al cambiar la masa. A eso se refiere aditivos, ¿ya? Ya, ya está. Bien. Siguiente pregunta, pregunta número 3. Bueno, esto sí lo podemos hacer con el plumón. Dice, verdadero o falso. El volumen expresa la extensión de la materia verdadero. El volumen mide la extensión o mide el espacio que ocupa un lugar en la materia. El color del azufre es una propiedad física verdadero. El color, el sabor, la temperatura, la densidad, la masa, todos son propiedades físicas. Los cambios de estado de agregación son cambios químicos, jamás. Son cambios físicos, eso lo vimos cuando estudiamos fenómenos. Todos los cambios de estado son de tipo físico. Cuando el hierro se oxida, ¿presenta una propiedad física? No. La oxidación es una propiedad química. Falso. Los metales se dilatan. ¿Qué quiere decir dilatarse? Se expanden con el incremento de calor. Es una propiedad física verdadero. Por ejemplo, si yo caliento una moneda, la moneda se va a hacer más grande, un poquito más grande. ¿Y qué quiere decir? Que se está expandiendo, que se está dilatando. ¿Y se va a quedar para siempre así? No, eso es reversible. La moneda nuevamente va a volver a su estado inicial. Por lo tanto, se trata de un fenómeno físico. Y entonces la dilatación sería una propiedad física. ¿La tensión superficial mide la resistencia a fluir? No. La tensión superficial mide, es la fuerza
que se manifiesta en la superficie de los líquidos debido a una disposición de las moléculas en la superficie del líquido. Es que los líquidos crean una especie de capa resistente a, a la acción de alguna fuerza. Por ejemplo, los zancudos, gracias a esta tensión superficial, pueden caminar por sobre la superficie del agua, ¿no? Claro que esta fuerza de reacción, ¿no?, es extremadamente pequeña. Por eso una persona no puede caminar porque rompe la fuerza de reacción del agua, ¿no? Lo rompe y por eso no va a poder caminar. Los que miden, el que mide la resistencia a fluir viene a ser la viscosidad. Esto sería falso. Siguiente, pregunta 4. Señala cuántas propiedades físicas existen. Físicas están la densidad, está la masa. La combustión no es física, tampoco la oxidación. Son propiedades químicas. Entonces en total hay 2. ¿Por qué no son propiedades físicas la oxidación? Porque son propiedades destructivas. Por ejemplo, si yo quiero ver si un clavo se oxida frente a un oxidante, ¿qué hago? Pues lo expongo el clavo a ese oxidante. Y si el clavo se oxida, pues digo que el clavo es oxidado y por lo tanto ya no puede volver a lo que era antes. La oxidación sería una propiedad, entonces, química. Señala una característica física. Señala una característica que es física. A ver, la putrefacción es químico, es la descomposición de la materia orgánica, liberándose sustancias como gases, agua, entre otros. La oxidación es químico, la corrosión también y la combustión también. La coloración es una propiedad física. ¿Qué propiedades son químicas? Bueno, aquí, ¿qué propiedades son? No, debería decir qué propiedades son. ¿Qué propiedades no son químicas? ¿Qué propiedades no son químicas? La única propiedad que no es química es el volumen. No, el volumen no es una propiedad química, los demás sí lo son. La reducción, por cierto, es un fenómeno opuesto a la oxidación. Mientras que la oxidación se están perdiendo electrones, el metal pierde electrones, en la reducción el no metal se los está ganando los electrones. Por ejemplo, cuando el fierro se oxida en el patio de tu casa, el fierro se está perdiendo electrones porque se está oxidando. Entonces, ¿quién es el que se está reduciendo? Se está reduciendo el que le está quitando sus electrones. ¿Y quién le está quitando sus electrones al fierro? El oxígeno. Entonces el oxígeno se estaría reduciendo porque está oxidándolo al fierro. Las cosas se oxidan gracias al oxígeno. Por ejemplo, cuando te preparas tu pan con palta y si te demoras mucho en comerlo, por ejemplo, 1 hora, vas a notar que tu palta ha cambiado de color a uno medio negruzco. Es porque la palta se ha oxidado. ¿Por qué se ha oxidado? Porque tiene elementos, componentes, por ejemplo, potasio, que se ha oxidado en presencia de oxígeno. El oxígeno le ha quitado sus electrones, entonces se ha oxidado y el oxígeno se ha reducido. Pregunta 7. Completar nuevamente. Para ya ir terminando, dice acá, el cambio de estado es un fenómeno. Es un fenómeno físico, ¿no? Es un fenómeno físico y la forma de un sólido es una propiedad. Es una propiedad. Es una propiedad
física. La forma es una propiedad física. La, dice. La es una propiedad aditiva. ¿Qué sería la inercia o la temperatura? Es una propiedad aditiva. ¿Se acuerda? La inercia, ¿no? La inercia es una propiedad aditiva porque depende de la masa. Dice, una propiedad es, debido a ello, su valor se ve alterado al variar la cantidad de materia. Ah, ya, aquí está la respuesta. Su valor se ve alterado al variar la cantidad de materia. Ah, ya, ya. Entonces, una propiedad extensiva, ¿no? Una propiedad extensiva es aditiva. Sería aditiva, ¿no? Aditiva. Es una propiedad aditiva. Debido a ello, su valor se ve alterado al variar la cantidad de materia o masa. Y son ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos para ello? Tenemos ejemplos de propiedades extensivas. Por ejemplo, está el volumen, está la tenemos el volumen, la masa, la inercia. Tenemos otra propiedad que también es de tipo extensiva, es la longitud, ¿no? Es la longitud que depende del, al aumentar la masa incrementa la longitud, son propiedades de tipo extensivas, ¿ya? Bien chicos, ahí nos vamos a quedar. Tienen una pequeña tareita, más que una evaluación, es una pequeña tareita que les encargo para que analicen, por favor. Con tus propias palabras responde por qué decimos que una propiedad intensiva no es aditiva y por qué una propiedad extensiva sí lo es. Con sus propias palabras, por favor, no me vayan a bajar nada del Google. Entiendan lo que procesen lo que han entendido, entiendan lo que han leído y ejecuten plasmándolo aquí en una hoja de papel, le toman una foto y me lo mandan. Y el siguiente es un completar, ¿no? Que no tiene nada de complicado. Esto más que una evaluación es una tareita, mejor le pongo ahora tú. ¿Ya? Ya saben, el ahora tú siempre queda para ustedes, por eso se llama ahora tú. Bueno chicos, nada más. Cuídense, un abrazo para todos y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana hay repaso, por cierto. Chao.